Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. El desarrollo del derecho de acceso a la información en el país ha tenido en el Poder Legislativo un apoyo fundamental, mismo que ha permitido superar los diversos problemas y resistencias derivados de prácticas públicas vinculadas con la opacidad. A pesar del impulso del Congreso en el avance legislativo nacional, este no coincide con la demanda de la sociedad por transparentar la administración de las prácticas internas parlamentarias. Los órganos representativos están influidos por el desarrollo dinámico de las fuerzas políticas que en ocasiones no coinciden con los ejercicios jurídicos institucionales. Hoy, en este programa Sociedad Transparente, analizaremos este complicado tema en la mano de los especialistas. Vamos a escuchar a los senadores y diputados de distintos partidos políticos, quienes participaron en esta conferencia que se realizó en el Distrito Federal con motivo de la 7ª Semana de Transparencia del IFAI. Acompáñenos. La información y la transparencia se ha convertido en herramientas fundamentales para construir las condiciones de una adecuada rendición de cuentas, misma que se traduce en mejores políticas públicas, mejor calidad en el gasto público y desde luego mejores servicios públicos. Las consecuencias de instrumentar políticas de transparencia sobre las organizaciones públicas, sobre sus organizaciones, sus estructuras, son sin duda profundas. Su impacto en el aumento de la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones son fundamentales. En México estamos muy interesados en que la confianza, que es tan frágil, no se pierda, y esa confianza hacia las instituciones de los ciudadanos debe fortalecerse, y la transparencia es una herramienta fundamental. Si bien es indispensable plantearse las necesidades de una sociedad abierta y democrática para acceder a la información, es también inevitable comprender que requiere de un gran esfuerzo. Uno de los grandes objetivos que desde su aprobación y entrada en vigor tuvo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue la de promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas por parte del Estado a la sociedad. Y últimamente, en incidir en la incorporación de la transparencia en el sistema educativo mediante una modificación a la Ley General de Educación. Cuando hablamos de la transparencia del Estado, nos referimos a poner a disposición del público, a través de los medios, sobre todo electrónicos, de manera clara y completa, información relevante del gobierno federal, de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal. Estas son precisamente las instituciones de transparencia y acceso a la información que formalmente se les conoce como otros sujetos obligados. El IFAI se vincula con los otros sujetos obligados mediante la cooperación y coordinación de acuerdos y programas que permiten llevar a cabo relaciones institucionales entre pares con un trato respetuoso y recíproco. Es así que desde 2003, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental permite a los particulares presentar solicitudes de acceso a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales, etcétera. En este contexto, como parte de los poderes de la Unión, el Senado de la República es una de las instituciones de transparencia y acceso a la información pública. Para la aplicación de la ley, en la Cámara de Senadores se estableció un acuerdo parlamentario aprobado el 30 de abril del 2003, a través de la creación y funcionamiento de un comité de garantía de acceso y transparencia de la información, y se pone a disposición de la población información muy importante sobre el desempeño del Senado. Este año hemos recibido 306 solicitudes de información, donde el tema de interés que prevalece es lo que nosotros clasificamos como materia legislativa parlamentaria.
En esta materia la gente quiere saber básicamente sobre el estatus de las leyes, iniciativas, dictámenes, así como el funcionamiento y actividades de la Cámara de Senadores. En estos últimos meses hemos recibido solicitudes de información con gran inquietud por saber fechas y datos históricos del país y del Senado. Este fenómeno lo hemos asociado a los festejos del centenario y bicentenario en el cual estamos inmersos. Otro de los temas que sin duda genera muchas solicitudes de información son los aspectos económicos, presupuestales y financieros de la Cámara. Este tema que nosotros clasificamos como materia administrativa tiene gran interés. En este sentido, el Senado informa y trata de dar la mayor información posible sobre dietas, sueldos, etcétera. Quiero comentar un aspecto que me parece importante. Mensualmente hacemos un muestreo de las solicitudes que nos arroja información muy interesante y rica a nosotros también. La intención de hacer este muestreo es conocer el perfil y vocación de la gente que nos está preguntando y solicitando información. El perfil de los solicitantes que acceden al portal es joven, entre 31 y 45 años, con una buena preparación profesional y académica, y no predomina un género en particular, es decir, el 50% son hombres y 50% mujeres. A nivel de entidades federativas, la mayoría de las solicitudes de información son de la zona centro del país y muestran actividad constante de peticiones de información al Senado. Quiero referirme a nuestro nuevo reglamento que acabamos de aprobar recientemente y que tiene 312 artículos distribuidos en 10 títulos y 51 capítulos, y que después de un largo proceso de discusión aprobamos el pasado 22 de abril y que va a empezar a funcionar el próximo 1 de septiembre. Uno de los principales argumentos que llevaron a la aprobación de esta nueva normatividad nació de la necesidad de resarcir el rezago legislativo al tiempo que construyen canales institucionales de deliberación y análisis que deriven en una mayor productividad legislativa y más transparencia. Para ello se planteó regular el trabajo en comisiones, especialmente en relación a los mecanismos y plazos para la dictaminación o desahogo de los asuntos de su competencia. Se estableció un listado del contenido mínimo con que deben formularse los dictámenes que se presentan a la consideración del Pleno, además de un plazo de 30 días hábiles a partir de que las comisiones reciban una iniciativa para dictamen. Como ustedes saben, las modificaciones constitucionales realizadas en 2007 y en 2009 son amplias, trascendentes y pusieron en marcha la actividad legislativa para crear un marco legal coherente y completo que diera sustento a las bases y principios que nuestra Carta Magna señaló respecto a la transparencia y a la garantía de protección de los datos personales. Desde 2002, que se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se sentaron los cimientos para que los recursos y el ejercicio de la función pública fueran de pleno conocimiento para la ciudadanía. Sin embargo, ante la realidad que nos imponen nuevos retos y dilemas, esta ley sufrió diversas modificaciones, siendo la más reciente la aprobada en este año por el Senado de la República, misma que ha sido enviada en minuto a la Cámara Baja, por lo que actualmente se encuentra en proceso de análisis y dictamen, y por la importancia que reviste, los diputados estamos obligados a aprobarla en el próximo periodo de sesiones. Esta reforma traerá aparejada importantes avances en la materia, ya que toda autoridad que detente información relativa a datos personales deberá adoptar, mantener y documentar las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, además de que se otorga certeza sobre cómo deben de ser tratados. También, después de una ardua actividad legislativa, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, con lo que no solamente se atiende a tiempo y forma el mandato constitucional y los compromisos internacionales, sino que también se equilibró el derecho fundamental a la privacidad, cerrando espacios de discriminación y generando los consensos para que México pueda ser un país competitivo a nivel internacional. La creación de esta legislación, como muchos de ustedes saben, es fruto de muchos consensos generados en el seno de la Comisión de Gobernación, en donde gracias a la participación activa y a la aportación de la experiencia del propio IFAI, de representantes de la industria, de especialistas, se pudo llegar a un buen puerto en el dictamen de esta ley, misma que ya fue publicada, y ahora enfrentamos el reto de la implementación, y para ello, desde luego, se requiere de un presupuesto adecuado que será responsabilidad de la Cámara de Diputados. Ambas legislaciones incluyeron como principal objeto la protección de los datos personales.
Incluso a una de estas leyes se le cambió el nombre para incluir precisamente este rubro, protección de datos personales, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad del derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Todos sabemos que el uso indebido de los datos puede tener consecuencias graves que pueden ir desde la provocación de actos de molestia hasta la generación de actos de discriminación, ya que por el cruce de información se puede configurar un perfil respecto a los gustos, creencias, afinidades o estado de salud de una persona, o incluso esta información puede servir para la comisión de delitos. Por eso es tan importante proteger estos datos. Con esta nueva normatividad, toda persona tendrá el poder de decidir y controlar si un tercero puede transmitir o utilizar sus datos que van desde el teléfono o domicilio hasta su religión o preferencias sexuales. Lo que se busca es cuidar al ciudadano de la posibilidad de que a cualquiera se le niegue la posibilidad, por ejemplo, de contar con un seguro médico por sus antecedentes clínicos o de que se le niegue un empleo por sus preferencias políticas o sus creencias religiosas. Como podemos ver, el Congreso ha realizado esfuerzos importantes para proteger los datos personales mediante leyes especiales, lo que nos obliga también a blindarlos, castigando penalmente a quien ilegalmente sustraiga o comercialice la información, o bien incluso a los funcionarios públicos que la tienen bajo su resguardo. Ya se han presentado iniciativas en este sentido. Una de las preocupaciones de los órganos garantes de la transparencia es encontrar nuevas formas para difundir el derecho de acceso a la información pública, toda vez que es muy difícil hacerlo en forma breve y consistente, manifestó el presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, COMAIP, Óscar Guerra Ford. Durante la ceremonia de premiación del primer concurso nacional de spots de radio en materia de transparencia y acceso a la información pública, el también comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, InfoDF, explicó que por esa razón decidió convocar a los jóvenes para que con su creatividad generaran nuevas ideas para difundir este derecho. El primer lugar fue para Daraní Domínguez Nolasco con el spot Soy Ciudadano de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien obtuvo reconocimiento y un premio por 20,000 pesos. ¿Es usted del gabinete presidencial? No. ¿Reportero? No. ¿Es influyente o de parte de quién viene? No, nada de eso, señorita. Soy ciudadano. Mariana Torres Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, quien elaboró el spot Lucha por la Transparencia, se hizo acreedora al segundo lugar, que consiste en reconocimiento y un premio de 10,000 pesos. En esta esquina, los transparentes y en la otra, los turbios. El tercer sitio fue para Adriana Montserrat Morelos Carrión, de As Media, de Puebla, quien elaboró el spot Los Agentes del IFAI. Ella obtuvo diploma y un premio de 5,000 pesos. ¿Qué tenemos hoy? Investigar cuánto dinero le otorgaron al gobierno, en dónde lo aplicó, actos de corrupción, estadística, transparencia, sesiones, resoluciones, obras públicas. El concurso fue convocado por la COMAIP, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. En total, se presentaron 147 spots de estudiantes universitarios de licenciatura y posgrado de 18 universidades públicas, privadas e institutos técnicos de educación superior del país, principalmente de Puebla, Veracruz, Colima, Estado de México, Yucatán y el Distrito Federal. Blanca Lilia Ibarra Cadena, en su calidad de coordinadora de comunicación social de la COMAIP, dijo que los spots ganadores serán puestos a disposición de todos los órganos garantes de la transparencia del país para que los puedan utilizar en sus futuras campañas de difusión del derecho de acceso a la información pública. En su muy conocida obra La seducción de las palabras, el escritor y periodista español Alex Grigelmo señala con agudeza que aun cuando transparencia y democracia no son palabras sinónimas, ambas evocan recíproca y exactamente lo mismo. O parafraseando a don Alfonso Reyes, cuando se refería a la lectura y a la escritura, se corresponden como el cóncavo al convexo.
Porque la transparencia en una democracia, por incipiente que ésta sea, es la posibilidad de contar con un Estado en el que no hay secretos, en el que todo puede y debe hacerse a la luz pública y en el que el flujo de la información sea tal que la distancia entre el gobierno y los ciudadanos sea cada vez más estrecha. Porque si bien la democracia implica elección en libertad y participación ciudadana, no es plena si no se obtiene de los elegidos y de los organismos públicos que van a dirigir transparencia y compromiso. Es decir, lo deseable en un Estado más asequible y democrático, que nada que concierna al poder público sea secreto, sino que se someta al escrutinio ciudadano. Porque otro de los objetivos de la democracia, cito a Norberto Bobbio, fue erradicar de la sociedad humana el poder invisible para dar vida a un gobierno cuya actuación debe ser analizada en público. Nada legitima más a un Estado ante la sociedad que la transparencia y la rendición de cuentas. Nada favorece más a los paraísos de inmunidad y de impunidad que tanto agravian al pueblo que el incumplimiento de esos principios. Convergencia ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas desde su nacimiento como partido político nacional. Antes de la reforma al COFIPE y con posterioridad a ella, hemos sido los primeros en suscribir convenios con el IFAI y con el Instituto Federal Electoral en esta materia que así lo confirman. Congruente con los principios y valores de la socialdemocracia, hemos reconocido desde nuestra fundación, hace ya más de 10 años, que la rendición de cuentas y la transparencia deben ir más allá del discurso y de la sola intención. Han de ser un ejercicio obligado y cotidiano de los organismos públicos, de los institutos políticos, como administradores y receptores de recursos públicos y privados. Este reconocimiento fue ratificado por nuestro Consejo Nacional en sesión del 24 de marzo de 2007. En congruencia, fuimos el primer partido en construir una comisión de transparencia y en mejorar e intensificar al interior de nuestros mecanismos de rendición de cuentas y de cara a nuestra militancia. Particularmente, los partidos políticos deben ser congruentes y consecuentes en los hechos para trascender los mecanismos de fiscalización que rigen nuestros actos y asumir a plenitud la obligación de informar debidamente a los ciudadanos respecto al funcionamiento, la administración y el ejercicio de los recursos humanos, financieros y materiales que se involucran en el cumplimiento de nuestros objetivos partidistas. Reformar y fortalecer el marco legal ante la crisis de credibilidad que enfrentan los partidos es un imperativo. Como senador, estoy particularmente a favor de vencer los cotos de opacidad en las legislaturas de los estados y en el Congreso de la Unión, porque estoy convencido de que todo recurso de origen público debe estar sujeto a la ley de transparencia. En este sentido, Convergencia ratifica su compromiso de impulsar y promover, por conducto de sus grupos parlamentarios en las cámaras de senadores y diputados, las iniciativas y consensos necesarios para hacer realidad las reformas que conduzcan a construir un régimen universal de acceso a la información de los partidos políticos. Ese nuevo escenario legal debe incluir el uso de recursos públicos y privados, la integración de su estructura y de los cuadros de dirección, así como la conformación de su padrón de militantes. Es de reconocerse que el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, ha logrado avances significativos en esta dirección. Son numerosas las legislaturas de los estados que han emitido sus respectivos marcos jurídicos en la materia y consideran ya a los partidos políticos como sujetos activos de estas obligaciones, aunque persisten vacíos legales que favorecen la impunidad. Este acto elemental de compromiso y responsabilidad con los ciudadanos que depositan su confianza en los servidores públicos debe alcanzar igualmente a los sindicatos. El aparente problema en este punto ha sido el que los recursos sindicales no se consideran fondos públicos porque provienen de las cuotas de sus afiliados. El viejo corporativismo de control sobre las organizaciones sindicales, alentado por el viejo régimen, desvirtuó el desempeño de instituciones que deben ser corresponsables en la modernización del mundo laboral. Es del dominio público que muchos de sus líderes han terminado por cuidar más la fuente de sus ingresos que los
los beneficios contractuales de sus representados. Y esta equívoca e ilegítima construcción de la representación sindical para proteger intereses corporativos llegó a convertirse en el único propósito de las cúpulas sindicales. Este fenómeno ha erosionado profundamente la democracia sindical, que de mecanismo de defensa de la autonomía y la libertad contra los abusos del Estado pasó a ser mero instrumento de control. Hoy podemos decir sin rodeos que en nombre de la autonomía sindical, con una legalidad construida a medias de sus propios intereses, camarillas cerradas, cometen abusos sin fin mientras atropellan los derechos de los trabajadores. La libertad y la autonomía que exigen las dirigencias sindicales invariablemente la niegan a sus representados, que convertidos en rehenes de sus propios líderes, están impedidos hasta para acceder a la información de cómo se gastan cuantiosos recursos obtenidos por la vía contractual sin reglas mínimas de transparencia y rendición de cuentas. Resulta pertinente recordar que el primer referente histórico de la comunicación gubernamental y la transparencia informativa fue creado por el emperador romano Julio César. Al respecto, escribió Suetonio en el Acta Diurna Populi Romani: lo primero que ordenó al posesionarse de su dignidad fue que se llevara un diario de todos los actos populares y del Senado y que se publicase. Se debe a partir del principio universal que la información es poder y que esto se traduce en diversas connotaciones, pues la transparencia en nuestro país ha cambiado de contexto, es decir, pasó de ser un secreto de Estado a formar parte del ciudadano como principal beneficiario de la misma. Pues al tenerla a su alcance, tiene la posibilidad de saber y conocer, entre otras cosas, de los recursos públicos y el manejo de los mismos. La evolución en los procesos hacia la transparencia y acceso a la información en nuestro país ha logrado avanzar a raíz de un importante cambio en su conceptualización, pues ha pasado de una visión histórica y filosófica a las manos del ciudadano, y eso advierte una nueva realidad de transformación democrática en todas las materias en busca de la construcción de un modelo de país al que transitamos. En ese transitar es inevitable referirse a la década de los 70, cuando a nivel mundial comienzan a aparecer leyes relativas a la transparencia. Lo anterior, derivado de la necesidad de evolución del concepto, dependiendo de cada país, claro, esto según sus condiciones particulares. En México, el derecho a la información se establece constitucionalmente en 1967, durante la administración encabezada por el presidente José López Portillo, en que se integra como una garantía social a nuestra Carta Magna, al señalar en su artículo 6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Desde entonces se concibe la obligación del Estado para que informe de su quehacer a una ciudadanía demandante y que establezca de la misma manera una mayor calidad democrática. A partir de ello, la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 11 de julio del 2002 permitió contar con un marco regulatorio para el acceso a la información del gobierno federal. De lo anterior, es destacable que la reforma al artículo 6 de 1977 sin duda está de mano de la reforma política integral del Estado mexicano, donde se modificó no solo el rubro de la transparencia, sino también el ámbito de los procesos electorales e inclusive con posterioridad el contenido de los derechos humanos, fructificando en la creación de instituciones y órganos ciudadanos. Debe advertirse que estos logros no son exclusivos de los acuerdos entre los poderes del Estado. Estos avances consignados en las respectivas leyes de transparencia a la fecha son muestra de la participación de la sociedad civil y el consenso social que ha impulsado que los gobiernos se abran y permitan la inclusión y la pluralidad de opiniones en este quehacer. No menos significativo es el hecho de que la transparencia en México es relativamente reciente. No hay que olvidar que
es a partir del 2002 que comienza una visión legislativa en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, y hoy día es de aplaudirse que todos los estados de la República cuenten con un instrumento normativo al respecto. Recordando aquella expresión que le es atribuida a Otto von Bismarck, aquel celoso protector de los secretos del Estado alemán en el siglo XIX, que decía que con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Sin embargo, creo que esto hoy en día, en un Estado democrático, en un Estado donde el Parlamento juega una función fundamental, no solo se deben hacer públicos los procedimientos de la aprobación de las leyes y cómo se toman las decisiones en lo general. Es decir, se debe hacer público todo el proceso político para el cumplimiento de las funciones desempeñadas por los parlamentos, porque los parlamentos no solo hacen leyes, es decir, los parlamentos hacen leyes como una más de sus funciones, de sus múltiples funciones que desempeñan, y la transparencia no puede circunscribirse a la materia legislativa, es decir, hacer públicas las leyes que se aprueban, o hacer públicos los dictámenes, o hacer públicos las actas de los debates. Esto a lo que nos lleva es que el poder legislativo no solo es quien exige cuentas a otros poderes, sino que también debe de rendir cuentas. Y debe de rendir cuentas de manera vertical, por supuesto, a la ciudadanía. Un parlamento democrático no solo es representativo, sino que debe además tener muchas otras características. Debe ser transparente, debe ser eficaz, debe ser profesional, accesible y debe de rendir cuentas. El mes pasado, en julio de este año, la Unión Interparlamentaria, que es la organización que agrupa a la totalidad de parlamentos del mundo, suscribió la Declaración de Presidentes de Parlamentos. En uno de los elementos sustantivos de la declaración se señala, suscrito por cierto también por México y suscrito por el resto de los presidentes de los parlamentos del mundo. Cito textualmente la declaración: el Parlamento es la institución central de cualquier democracia, a través del cual se expresa la voluntad de la gente. Las leyes son creadas, los gobiernos también son llamados a cuentas. Los parlamentarios del mundo señalaron: nos comprometemos a hacer de nuestros parlamentos más representativos, transparentes, accesibles, efectivos y sujetos de rendición de cuentas, y permitir a los diversos componentes de la sociedad la participación en los procesos políticos decisorios. También nos comprometemos, dijeron los parlamentarios del mundo, a promover estándares de integridad para los parlamentos y sus integrantes, reconociendo que formar parte de un parlamento es primero y antes que nada un servicio público, y debe fundarse en principios éticos y estándares públicos de integridad de la vida pública. Como decía, este se firmó por México y se incluyen una serie de características que debe de tener un parlamento democrático moderno. Ya mencionaba algunas de ellas, y lo que quiero decir aquí es que no solo para el buen funcionamiento del Parlamento, del sistema democrático, no basta solo con ser transparentes, sino que tienen que rendir cuentas también de sus hechos, de sus acciones, de los procedimientos que los llevan a adoptar ciertas decisiones. Pero no solo eso, también tienen que ser eficaces, tienen que ser representativos, tienen que ser profesionales y tienen que ser accesibles. ¿Qué es lo que sucede en el caso mexicano, el Poder Legislativo en México? El Poder Legislativo en México presenta una precariedad en la estructura de rendición de cuentas parlamentaria. Solo mencionaré algunos casos respecto del Senado, de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales que ilustran simplemente el estado que guarda la estructura de rendición de cuentas del Poder Legislativo. Por ejemplo, en el Senado de la República, si ustedes entran hoy a la página de internet del Senado de la República, solo 30 de 60 comisiones hacen públicas sus actas.
Eso se explica porque el artículo 93 de la ley orgánica dice que las reuniones de comisiones podrán ser públicas cuando así lo acuerden sus integrantes. Es decir, la regla es que no son públicas, excepto cuando lo acuerden sus integrantes. La regla no es la transparencia, la regla es la opacidad. Hemos escuchado las repercusiones que ha tenido la transparencia y el derecho de acceso a la información en el ejercicio de la representación política y en la relación de los representantes populares con los representados. Pero aún hay pendientes en la agenda de los procesos legislativos. Lo esperamos la próxima semana. Recuerde nuestro call center en la Comisión de Acceso a la Información 777-1122. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.